¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes, Pablo. ¿Cómo andás? Iniciando la semana muy bien. Todo muy bien, la verdad. Gracias, como siempre decimos, a todos los medios y a toda la gente que se prende a UCL Televisión desde Latinoamérica y para el mundo, haciendo modestamente este programa que nos encanta hacer con Pablo Bricker, con Lucía Miranda, con todo el equipo de Productora 30 de Roina Producciones, para este canal divino de UCL Televisión, que está en Uruguay, pero que transmite para todo el mundo. Se replica. Se replica. ¿Cómo se replica las redes sociales, Pablo? Si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo tiene que hacer? @mamafeliceslatam en Instagram. También tenemos TikTok, Bien. donde allí está usted haciendo malabares. Sí. Y por supuesto, si querés revivir todos los contenidos de Mamá Felices, Bien. YouTube. YouTube, ahí subimos las notas, todas las entrevistas. Termina UCL, inmediatamente te vas al canal de YouTube y tenés el programa de cada día subido a nuestro canal. Arrancamos con todo, tenemos un programón como venimos haciendo todos los días, pero antes presentamos a la provincia de Córdoba. Pablito, uno de los temas que siguen dando que hablar, lamentablemente, es el COVID en el mundo. Lamentablemente lo dijiste. Lamentablemente. Y siempre, o en los últimos tiempos, cuando suena la alarma en China, viste, es como que todos nos ponemos también Alertas. alertas a la situación. Está Brian González, él es periodista argentino en Beijing. Vamos a ver y a conocer, hay unos últimos datos, Pablo, que ha aumentado mucho los casos de COVID en China y queremos saber qué pasa. Hay Y también confinamiento también. Totalmente. Así que bienvenido, Brian, a Mamá Felices. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a todos. Bueno, un Todo placer bien por tenerte. aquí, en Beijing por el momento. Beijing. Gracias. Contanos cómo está la situación de COVID. Tengo entendido que ha aumentado considerablemente mucho los casos este último mes. ¿Cuál es el cuadro de situación que se está viviendo en ese país? Bien, como bien decías, los casos aumentaron muchísimo. Es el rebrote más fuerte desde el inicio de la pandemia e incluso es mayor que del inicio de la pandemia. Hay muchos más casos que en el originario de Wuhan. Entonces, en este momento en Shanghái se está viendo que se ha mejorado la situación, pero en estas últimas 2 semanas se vio 25.000 casos positivos hace 2 semanas, por ejemplo, y la semana pasada, desde el lunes, empezaron a haber alrededor de 20.000 casos. Entonces, la situación ha mejorado un poco. Incluso en los centros de cuarentena se ve que la gente que sale de los centros de cuarentena es menor a los que entran a los centros de cuarentena, y eso da la sensación de que se está mejorando la situación, pero en estas 2 semanas que están pasando se están haciendo testeos generales a la población. Ahora, ¿se sabe, se conoce el por qué se disparó la cantidad de casos y que, como vos mismos marcás, es una diferencia abismal al comienzo de esta pandemia? Sí, se sabe. Primero que todo es la cepa Omicron. Entonces es distinta que el inicio de la pandemia, es una cepa más leve. Hay muchos más casos asintomáticos que casos donde se presentan síntomas graves. Entonces el virus se expande mucho más rápido. Lo que sucedió es que en la política de COVID-0 que se estaba llevando a cabo en toda China, en Shanghái trataron de hacer algo relativamente nuevo. Entonces, lo que se hacía es que estas zonas de riesgo se hacían muy específicas. Por ejemplo, el caso más emblemático fue que una casa de té hubo un caso positivo y bueno, todos los que estuvieron en contacto con esa casa de té sí tuvieron que hacer cuarentenas y testeos, pero lo que hacía el resto del país, en caso de que se dé un caso positivo así, era todo el barrio entraba en cuarentena, ¿no? Porque obviamente hay casos más estrechos. Leí por ahí el tema de los niños, que habían dado la sugerencia desde el gobierno que obviamente los padres podían quedarse con los niños cursando esta situación de COVID, ya sea que estén hospitalizados o no. ¿Cómo está la situación de los niños? ¿Hay muchos casos de chiquitos? En comparación no hay tantos casos de niños, ¿no? O sea, se vio y resonó muchísimo también dentro de aquí de China el hecho de al principio de este confinamiento de la ciudad de Shanghái
que los padres tenían que estar separados de sus hijos en caso de que los padres sean negativos del virus, porque la ley decía y el protocolo decía que aquellos que sí den positivo tenían que ir a centros de aislamiento o cuarentena, pero si eras negativo no podías ir, obviamente, porque representaba un riesgo. Claro. Pero obviamente que la opinión pública, hubo muchísimas quejas aquí dentro de China y revirtieron esa modalidad. Entonces los padres, bajo su propio riesgo y su propia responsabilidad, pueden acompañar a sus hijos en caso de que sus hijos den positivos y ellos sean negativos. Claro. ¿Están en este momento, hay cuarentena principalmente en Shanghái, donde es todo este rebrote, o está más liberado? ¿Qué es lo que está abierto y lo que está cerrado? En estas últimas 2 semanas, en esta última semana en realidad, lo que sucedió fue que empezaron a abrirse un poco más porque como hubo mucho desabastecimiento, tenía que volver gente a sus puestos de trabajo para poder abastecer a la ciudad tanto de verduras como de carnes y también de poder hacer delivery, ¿no? Entonces, en una situación que uno no puede ni siquiera salir a comprar, obviamente que es muy importante todo el sistema de logística y también el de abastecimiento de alimentos. Entonces, en esta última semana ya empezaron a trabajar mucha más gente y además el resto de las provincias de China donaron muchos alimentos a Shanghái para poder hacer repartición de bolsones de comida. El foco está en Shanghái principalmente, digamos, ¿no? En otros lugares de China es como el lugar que tiene mayor cantidad de casos. En este momento sí, la ciudad de Shanghái es la ciudad con mayor cantidad de casos. Lo que sucedió fue en realidad empezando por la ciudad de Hong Kong, que la ciudad de Hong Kong también lleva una política de COVID-0, pero un poco más laxa, entonces eso hizo que haya muchísimos casos de coronavirus ahí y eso se expandió tanto a la ciudad de Shenzhen en el mes de marzo, luego se expandió a la ciudad de Shanghái y también al norte de China, que también entraron en cuarentenas, pero ya están prácticamente con todo normalizado. Bien. Pero bueno, la ciudad de Shanghái todavía sigue y se cree que va a seguir así hasta la primera semana de mayo. ¿Y qué pasa con la vacunación? ¿Están avanzados? ¿En qué punto se encuentra con el tema de la vacunación contra COVID? Bueno, ya sabemos que China es el país con la mayor población del mundo, 1.400 millones de habitantes. Entonces, para vacunar a toda la población es una campaña muy difícil, ¿no? Entonces, se han logrado muy buenos resultados. Se aplicaron más de 3.200 millones de dosis, o sea, es el país que más vacunas ha dado del mundo. Y eso representa con 2 dosis del calendario de vacunación a un 90% de la población y a un 40% de la población con 3 dosis, Bien. O sea, con la dosis de refuerzo. Bien. Eso también ha ayudado a que la mayoría de los casos que se han dado en este rebrote de Shanghái sean casos asintomáticos y solamente menos del 10%, un 5% de los casos sean casos con síntomas leves y prácticamente 0 muertes, ¿no? Sí, entonces, eso también es muy importante en la vacunación. Aparte es como ver como 2 mundos. Hace unos días en España ya el tema del uso del barbijo es optativo, por ejemplo. Acá en Argentina, claro. En lo que es provincia de Buenos Aires, también se ha determinado que en los próximos días sea también optativo el uso del barbijo en lugares cerrados. Entonces digo, ¿no? Nos estamos encontrando en un mundo donde hay ciertos lugares que todavía siguen con esta situación y otros que, no sé, si se aflojan demasiado. Yo vengo de la costa y ya no más barbijo. No más barbijos. Ni adentro, ni lugares cerrados, ni lugares públicos. No por una cuestión de normativa, sino porque la gente ya lo desechó. Pero en lugares cerrados tampoco ya. Tampoco. Tampoco, claro. ¿Querés preguntar, Pablito? Bueno, Sí, te escuchamos, Brian, primero, te escuchamos. Sí, bueno, lo que le querías comentar era que justamente aquí en China, luego del confinamiento de Wuhan, que tardó más de 70 días, y de esa primer mitad de año del 2020, la vida estaba normalizada acá, ¿no? O sea, quizás no se podía viajar al resto del mundo o era muy difícil entrar por las cuarentenas, pero uno iba de boliche, uno iba a restaurantes, todos los lugares estaban abiertos y demás, y cuando había casos sí entraban en confinamientos o en cuarentenas muy focalizadas, ¿no?
Pero lo que sucede ahora es que también mucha gente está poniendo en tela de juicio el hecho de decir, bueno, llevamos 2 años así, ¿por qué tenemos que seguir con Claro, con una política de COVID-0 totalmente igual que al principio de la pandemia, ¿no? claro, sí, sí. Ya que la variante es distinta, la cantidad de casos con síntomas es distinta, la cantidad de muertos es Bueno, y distinta. hay mayor cantidad de Entonces vacunación tendríamos también, lógicamente. exactamente, entonces tendríamos que actualizar la estrategia y la política para que esté de acuerdo con la situación actual. Así que eso es como lo que se está poniendo en debate en este momento. Pablo. Brian, a propósito de lo que señalás, ¿no? De que ciertos sectores de la población, bueno, tratan, y hago hincapié en el tratan de cuestionar, sabemos que la situación política en China es un tanto particular. ¿Cómo está el manejo de la información en función a los últimos hechos ocurridos, con los rebrotes y demás? ¿Y cuál es la situación sociopolítica que vos como periodista estás vislumbrando hoy? Se cree que en China no hay opinión pública o es muy difícil de expresar lo que uno cree o siente, pero se está viendo que en este rebrote, como el tema de las redes sociales es muy importante para expresar lo que uno quiere, ¿no? Hay muchísimo debate, muchísimas quejas en todas las aplicaciones, tanto como puede ser WeChat, que es como un engendro entre Facebook y también WhatsApp, o en Weibo, que vendría a ser como el Twitter chino, que eso también va moldeando y va cambiando cómo es la política dentro de China, ¿no? La política de COVID-0. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucho debate por el tema de que los padres no podían estar con los hijos. Después de 2 días, bueno, cambió y ahora los hijos ya pueden estar con sus padres, ¿no? Claro. Es como la gente también se expresa de esa manera y como este sistema es un sistema distinto, los chinos creen que, o sea, ellos dicen que esto es una democracia, entonces ellos tienen un partido único, pero que dicen, bueno, ahora tenemos que buscar a los responsables de este mal manejo. Entonces, Claro. muchas veces ha pasado muchísimo que cuando hubo un rebrote muy fuerte en una ciudad, bueno, las autoridades de esa ciudad fueron despedidas y cambiadas a otros puestos, o sea, no están más ahí. Claro. Entonces, eso es un sistema quizás difícil de comprender para la mente occidental o para nosotros los argentinos también, pero cuando lo ves es como, ah, bueno, así es como funciona. Brian, ¿y se sienten los coletazos en algún aspecto de la guerra? Sabemos que China es aliado o no, porque hay otras informaciones que dicen que no es para tanto, ¿no? Su vínculo con Claro. Rusia. A ver, yo siempre digo, el mayor aliado y mayor socio los dos mayores socios de la historia de la humanidad son Estados Unidos y China. No hay otros socios más grandes en la historia de la humanidad. Económicamente hablando, no los hay. Entonces, está Estados Unidos por un lado, está la Unión Europea. La Unión Europea es el principal socio comercial de China. Claro. Ucrania es también parte de la ruta de la seda, como lo empezó a hacer ahora Argentina. También es socio de China. Y tenemos al socio histórico geopolítico de Rusia. Entonces China tiene que balancear entre estas 4 fuerzas. Claro. ¿Qué hacer? ¿No? Porque si ayuda mucho a uno o ayuda mucho al otro, se desbalancea la cosa. Entonces, la política exterior de China es muy compleja en este momento, pero bueno, dicen, apoyamos a Ucrania en el sentido de que fuiste invadido, tu territorio soberano, eso está mal, pero también comprendemos que Rusia, como país que se le está acercando la frontera de la OTAN a su territorio prácticamente, tiene que considerarlo, entonces eso también está mal. Entonces China ahora está haciendo malabares. Recién tuve una nota también que me dijeron exactamente lo mismo. Así me lo describieron y dije, sí, está tal cual, haciendo malabares en la política exterior. La verdad, un placer tenerte del otro lado. Gracias, Brian, por este ratito para Mamás Felices, para Latinoamérica. Y seguramente nos vamos a volver a comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Un beso grande, gracias. Bueno, muy bien, repasamos un poco. Completo el informe. Completo, como hacemos para Latinoamérica, recorriendo los distintos países, los distintos continentes, pasan por Mamás Felices. ¿Querés que tu empresa sea competitiva? Sí, claro, vamos a Estudio Fente.
Si querés que tu pyme sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente. info@estudiofente.com, www.estudiofente.com, teléfono 54 911 6271 3627 de Argentina. ¿Te parece, Pablito? ¿Nos vamos a la pausa? ¿Recorriendo qué? Latinoamérica. Claro. Ya venimos. Seguimos en Mamás Felices y otro de los temas que nos ocupa y mucho, y la verdad que es alarmante también. Porque nos preocupa. Sí, y leerlo en los medios, lo que está pasando en Florida, en Estados Unidos, con el gobernador. Acá estamos compartiendo imágenes justamente al gobernador Ron DeSantis, que promulgó, Pablo, la semana pasada. Republicano, vale la aclaración, ¿no? Vale la aclaración. Una ley que prohíbe de manera explícita la educación en temas de diversidad sexual, ya sea para niños que están en jardín de infantes, primer grado y segundo grado. Esta ley va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio del 2022 y las familias, escucha esto porque es tremendo, que podrán demandar al Distrito Escolar de Estudiantes menores de 8 años si se enteran de que recibieron información sobre diversidad sexual y género en el aula. Tremendo, ¿eh? Como te decía, Pablo, vamos a irnos a Estados Unidos. Ahí está Sandra Pascual, ella es sexóloga, está en Atlanta, en Estados Unidos, y queremos, la verdad, la opinión de alguien que mejor que ella. Que trabaja y que obviamente estudia todo lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad y que, como dijimos al comienzo, hay un gran debate en Estados Unidos por esta ley del gobernador de la Florida. Hola, Sandra, bienvenida a Mamás Felices, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por contactarme. No, de nada, por favor. La verdad que hacíamos un resumen hace unos minutitos de esta ley, de esta ley que a partir del 1 de julio se va a poner en vigencia en Florida y que ha generado un gran debate de un lado y del otro. Contanos un poco, si sabés, por qué se termina gestando una ley como esta, donde hablamos de educación sexual en los niños, ni más ni menos, en donde generarle desde una edad muy precoz, como es el jardín de infantes, los primeros años, en donde el niño ya empieza a tener esa conexión con el mundo exterior. Y bueno, la verdad que en lo personal yo considero que es importante tener la educación sexual en nuestros niños porque va a ser la base después de lo que pase en la adolescencia. No sé si lo compartís. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, particularmente viniendo de Florida, ya que la ciudad de Miami es una de las, digamos, ciudades en las que más se manifiesta la comunidad LGBTQ. Me llamó de vuelta bastante la atención que viniera particularmente de Florida. Por otro lado, también me tomé mi tiempo de leer un poco esta ley y ver realmente, ok, ¿de qué están hablando? ¿Qué es exactamente lo que están prohibiendo, digamos? La ley está... O sea, yo creo que está también, especificaron la mayoría de las cosas, pero tienen un montón de cosas que todavía no saben qué hacer. Por ejemplo, o sea, dice que, bueno, se va específicamente, están prohibiendo hablar de identidad y de orientación sexual entre el preescolar y el tercer grado. Un poquito para que entender esto es, la identidad sexual es con quién me identifico, o sea, quién soy. La orientación sexual es quién me gusta. Por otro lado, si hablamos de niños que están en esta época de desarrollo y, bueno, si la escuela por sí, entonces lo que están diciendo, ahora de ahora en más no vamos a hablar ni de orientación, ni de... No sé necesariamente cuánto es que las escuelas hoy por hoy hablan de orientación o de identidad sexual, pero sí o sí tienen que estar de cierta forma manejando estos conceptos, porque los niños están creciendo en familias que son atípicas hoy por hoy. No todas las familias hoy por hoy, de hecho un gran porcentaje de las familias, acá por ejemplo en Georgia, presentaron esta ley y están diciendo que es muy probable que ni siquiera la aprueben, porque en Georgia hay un gran porcentaje de familias que consideramos atípicas, que no está la mamá y el papá y los niñitos. Además, o sea, los niños no solamente crecen en una, por más que los padres sean la mamá y el papá, los hermanos a veces
tienen. Los hermanos más grandes ya tienen su cierta orientación o identidad sexual formada. Entonces, esto de, digamos, de repente prohibir estos tipos de conceptos suena como un poco, o sea, digamos, controversial. Que atrasa, ¿no, Sandra? Porque lo que vos misma estás explicando, la realidad hoy en el mundo, te habla de un tipo de familia diferente a por lo menos 30, 40 años atrás. Eso por un lado. Entonces, lo que tenés dentro de casa, cuando vos salís y empezás un jardín, una primaria, y no tenés esa posibilidad de interactuar y de conocer y de preguntar, ¿no? Porque también la escuela es un lugar en donde, más allá de la educación relacionada con las materias, estos tipos de temas es importante que lo conversen. Tenerlo bloqueado, no sé. Claro, es como que de repente, no sé, va a venir, bueno, entre kindergarten y preescolar y tercer grado, se habla mucho en las escuelas de la familia. La familia es prácticamente el centro de la instrucción, los libros, las tareas. Escribí una oración de tu familia, dibujar tu familia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a venir y la maestra va a tener que decir, ay, Juanito, no, tu familia es atípica, ¿sabes qué? No vamos a hablar de tu familia. O de repente el dibujito que el niño hace, que son dos papás, y, o sea, y ellos, ay, no, tu familia no la vamos a poner en el hall de la escuela para que vean todos los dibujitos que hicieron. O sea, de verdad sí, es como, suena como discriminatorio y suena también como, en cierta forma, represor, cuando lamentable, o sea, es como de vuelta volvemos para atrás en crear esta barrera que no estamos aceptando, una sociedad que ya no es más binaria. Ese es el concepto más importante acá. La sociedad no es más binaria. O sea, ya esta idea de que podemos sostener esto es como difícil en este momento. Más bien es, o sea, aceptemos, entendamos y ayudemos a los demás a entender esto y a, en cierta forma, normalizar. Yo creo un poco que lo que están tratando de hacer con esta ley es no, o sea, parar esta idea de normalización de una sociedad no binaria. Claro. Esto ya por lo que en los medios trasciende, ya es ley y se va a implementar a partir del 1 de julio en la Florida. Ahora, según tu relato, en otros lugares tendría una traba, digamos, no avanzaría más que un proyecto, no se votaría, digamos, en otros estados. Bueno, según lo que yo leí esto creo que fue desde el Atlanta Journal-Constitution, hay otros estados que enseguida se pegaron. Alabama, Arizona, Georgia, Iowa, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Ohio, todos estos estados ya presentaron proyectos de ley. Algunos un poco se fueron, yo creo que fue, no sé si fue, bueno, creo que Arizona se fue un poco más allá y de hecho hay algunos estados que están proponiendo esto desde kindergarten hasta bueno, el grado 12, que sería acá el terminar la escuela secundaria. Claro, terminar la primaria. O sea, sería la primaria, digamos, y toda la secundaria, lo cual de vuelta es, o sea, los niños si en algún momento se manifiestan o manifiestan su sexualidad o orientación sexual, es particularmente en lo que llamamos acá middle school, que estamos hablando de los 12 o los 13 años. Claro. O sea, suena como... Es la verdad llamativo porque en un mundo en donde se está hablando... Pasó la semana pasada en Perú con casos de violadores, de niños, de adolescentes, en un mundo en donde, más allá de las condenas por abuso sexual y violencia de género y todo lo demás, uno está esperando también que esos niños que empiezan a la vida, ¿no?, y a relacionarse, tengan, ¿no?, desde muy niños, la concepción de lo que es hombre, de lo que es mujer, de lo que es la cuestión de género, la cuestión de identidad. No sé si lo compartís. Digo, es como raro, ¿no?, entre la práctica que se va llevando en distintos países en relación a que es importante que el niño desde chico tenga y vaya estudiando lo que tenga que ver con la educación sexual, y la educación sexual se engloba todo, ¿no? No solamente lo que estamos hablando, sino si una persona, si un niño comienza con su actividad sexual desde adolescente, ¿cuáles son los cuidados? Las niñas lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con embarazo muchas veces no deseados, digo, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual es en su amplitud. Algo interesante que, o sea, vi de la ley, que de vuelta, creo, estoy
confiando en que por ahí la gente que va a elaborar esto va a tener un poco más de sentido común, digamos, en cómo hacerlo. Yo vi que la ley está como, la ley en Florida que fue aprobada, Sí. Que ellos como que están viendo de, en cierta forma, involucrar más a los padres y tirarles esto a los padres. Pero para eso van a tener que, y eso dice la ley, que van a hacer como una especie de screening, o sea, al principio de la escuela van a hacer como una especie de cuestionario de salud mental y de salud emocional de los niños y van a compartir esto con los padres. Obviamente van a tener que obtener autorización. No sé necesariamente si están tratando de identificar familias atípicas o niños que ya se presentan con algún tipo de inclinación y lo quieren ver con los padres y de eso ver a ver qué medidas tienen que tomar. No sé necesariamente qué significa esto. Y están también hablando de darle cierta instrucción o estructura a los maestros, que esta instrucción tendría. Y también están hablando de poner esto en la Secretaría de Educación, en este caso del Estado de Florida, para que, digamos, considere la Secretaría de Educación cómo va a formalizar esto y poner esto en una forma. No es que, o sea, van a directamente cerrar todo tipo de conversación, sino que van a tener más una estructura y una orientación de cómo hacer esto. Ahora, ¿qué tanto, de vuelta? No, te quería preguntar, vos como sexóloga, como que tu trabajo está muy vinculado principalmente con lo que es las familias y los niños, ¿cómo ves esta situación? Digamos, si vos no tenés que hacer un análisis de tu trabajo, de tu inmediatez con las familias, ¿lo ves? Bueno, ¿de qué manera? El tema de la familia, o sea, bueno, los si hablamos de los niños, por ejemplo, los niños hablan de esto, ya. Los niños en la escuela ya hablan de, o sea, ¿de qué soy? Bueno, soy bisexual, soy pansexual, soy homosexual. Los niños ya a corta edad ya empiezan a manejar estos conceptos. No necesariamente saben qué significan, claro, pero los escuchan. Sí, claro. Los escuchan de los hermanos más grandes. O sea, no creo que esto ya se pueda parar, porque esto ya no es un tema de instrucción escolar o instrucción de la familia, esto es algo que manejan los niños. Entonces, si no podemos responder a estas preguntas, porque cuando manejan estos conceptos o cuando escuchan, surgen preguntas. Si la escuela no está capacitada para responder a estas preguntas y tiene que reprimir, no se habla de esto en la escuela, no sé cómo los niños se van a sentir o cómo van a manejar toda esta confusión. Y además enseguida, si hay algo que no podemos hablar, hay algo que se tiene que ocultar, hay algo que tengo que esconder, necesariamente, inmediatamente los niños lo asocian con que es malo. Claro. Y si es malo, o sea, ya empiezo a tener más conflictos. Un prejuicio previo, obvio. Crece la ansiedad y esto todo se manifiesta después en la adolescencia y tenemos todos estos adolescentes que realmente empiezan con un grado de depresión. Ahí es donde se empieza a manifestar. En la adolescencia se manifiesta la depresión, la ansiedad, y todo esto se va a juntar, y de verdad, o sea, el riesgo de suicidio en adolescentes que tienen problemas, digamos, o que están conflictuados en términos de orientación sexual, identidad sexual y aceptación de la familia, es muy alto. Total. ¿Pablo? Sandra, te lo pregunto desde la buena fe porque tuve dificultad para escuchar cuando iniciábamos el diálogo. ¿A vos dijiste que te sorprendía esta ley cuando iniciamos la entrevista? Me sorprendió mucho viniendo sobre todo de Florida. Es como si esta ley viniera de California. Cuando de vuelta en Miami hay una, sobre todo la ciudad de Miami, por ahí no el resto, pero en la ciudad de Miami hay una comunidad de LGBTQ, pero enorme, enorme. Sandra, ¿y existe en el Estado, existe en el sistema democrático estadounidense el derecho a veto por parte del presidente? Desde la ignorancia te lo pregunto, ¿eh? Existe, claro que sí. Pero, o sea, el tema es que en Estados Unidos los estados son muy independientes y tienen mucho poder individual. Entonces, esto se decide más bien a nivel estado. Claro. No creo que vayan a hacer una ley nacional al respecto. Va a quedar ahí en Florida. Sandra, gracias por este ratito para Mamá Feliz. Es un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sandra Pascual, sexóloga, ella está en Atlanta, en Estados Unidos, y trayendo un poco de luz sobre esta ley ya en Florida en relación a la educación sexual en los jardines de infantes. Si te parece, le damos la bienvenida a Miva Diseño. Claro que sí, nuestro living con Miva. Ahí vamos.
Miva Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 11 4 308 3800 y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y como siempre, Pablo, gracias a nuestros remises Avanti. Por supuesto, Avanti. Agencia de remises Avanti. Autos al instante, traslado a aeropuertos, atención a empresas, el mejor servicio. Remises Avanti. Teléfono 011 4862 4004. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Que llega el momento de lo dulce. Me encanta lo dulce, lo salado de Pan de Vida. Pan de Vida. Y Pablito, te voy a invitar a Aruba, ¿eh? Las mejores playas están en Aruba. ¿Voy con usted? No, está el señor Hernán Lirio, un amigo de la casa, que está recorriendo las mejores playas. Quieren saber el clima, la temperatura, los lugares para comer. No se pierdan este informe de Hernán Lirio, especial desde Aruba para mamás felices. Aruba, una isla increíble en medio del Caribe. Llega a la playa. La variedad de peces que se ve en este lugar no la vi en ningún lado. Miren que yo viajando estuve en diferentes lugares y nunca encontré la variedad que vi acá. De hecho, ustedes están viendo algo en este momento en pantalla. Pero a los argentinos nos encanta la playa. Todos queremos viajar, estar en lugares cálidos como este, que tiene sol 360 de los 365 días del año, en donde la temperatura ronda entre los 28 y 34, 35 grados, depende la época del año. Es verano todo el año, hay un vientito, una brisa que hace que no haga tanto calor y la temperatura del agua es ideal. Uno se quiere meter siempre, uno tiene ganas de meterse y de disfrutar de estas hermosas playas. Recorremos un poquito Aruba, se los mostramos para que vean lo hermoso que es, un lugar elegido por muchas parejas para venir de viaje de bodas, por muchas familias para venir a descansar, destino ideal para una semanita de relax en la mitad del año. Hermoso Aruba, se lo quisimos mostrar, espero que les haya gustado. Yo los dejo y me voy directamente a casa.